En este momento se han terminado prácticamente las operaciones de cultivo, que consisten en preparar el terreno para poder realizar la siembra, que se va a producir ya dentro de muy pocos días. Estáis viendo cómo mediante una abonadora centrífuga se está repartiendo el abonado de manera uniforme por todo el campo. Esta abonadora centrífuga lleva una tolva que se recarga y así se completa el proceso de abonado de fondo antes de la siembra. Una vez incorporado el abono, la siguiente operación ya va a ser la siembra del arroz. Una siembra que se realiza a voleo y que se llama el barrechat.